Bienvenidos una semanita más a otra edición del puto programa de los martes. Vamos a hablar de Kowloon, de la ciudad amurallada de Kowloon, tan fascinante como aterradora, a partes iguales, cómo se vivía allí, su estilo de vida, su origen y su final, claro está, y alguna cosilla más también. Tendremos también el Trospy Top de Miriam, donde veremos cómo Kowloon ha sido utilizada de escenario en varios videojuegos. También, por supuesto, las historias tróspidas, las noticias raras, rarunas y graciosas. Sin más dilación, sin más preámbulos, pillamos la cámara de fotos y la linterna porque esto va a estar oscuro y nos vamos a Kowloon. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, sandungueros y sandungueras, harlowesses, harlowesas, guapísimos, guapísimas, otra semanita más. Y bueno, vamos a hablar de lo que era Kowloon. Vamos a empezar con una imagen impresionante, además. Esto era Kowloon, o más formalmente, la ciudad amurallada de Kowloon, uno de los asentamientos más densamente poblados, no solo del planeta, sino de la historia. Ubicada en Hong Kong, esta ciudad, la podemos llamar, ¿no? Pero una ciudad dentro de una ciudad tan peculiar, ¿no? Iría ganando notoriedad durante el siglo XX por lo caótico que era, con ver la arquitectura, también por la falta de control gubernamental que había ahí y la vida clandestina que se desarrollaba en su interior. Y lo que comenzó históricamente como un pequeño fuerte militar chino termina convirtiéndose en el monstruo este, una especie de rareza de anomalía urbana que pues iría atrayendo la atención de antropólogos, arquitectos y curiosos, bueno, y de cineastas. Y bueno, pues en los últimos años que esto estuvo en pie, podríamos haber dicho que era una especie de laberinto vertical. Lío, un entramado ahí de edificios puestos unos encima de otros sin planificación urbana, ni estaba ni se le esperaba. Calles estrechísimas, la luz del sol no llegaba al suelo en muchísimas de ellas. Y bueno, las condiciones de vida ya en sus últimos días eran extremas. Había miles de personas viviendo aquí hacinadas en apartamentos de escasísimos metros cuadrados. Eran, por no hablar de ventilación o acceso a luz natural. Si vivías cerca del patio este o por la otra parte que limitaba la ciudad, pues ahí tenías suerte y podrías tener un balcón. Pero bueno, pese a todo esto, la ciudad estaba muy viva y era muy funcional. Su industria, sus negocios, tenía también sus propias normas y, una cosa importante, su propia red de apoyo a los más desfavorecidos, dentro de lo desfavorecido que tienes que estar para vivir ahí. Cierta estructura social definida. A partir de los años 50, las autoridades se rinden con Kowloon. Es abandonada definitivamente por las autoridades gubernamentales y esto la convierte en un lugar de facto sin ley. Esto no significa ni mucho menos que aquello fuera un caos absoluto, que te fueran a matar si entraras allí. Los habitantes al final se organizaban de manera autónoma y por supuesto al margen de las normas legales. El crimen, las mafias, el mercado negro estaba a tope, ¿no? En ese entorno, pero por sorprendente que pueda sonar, la mayoría de gente que vivía en Kowloon eran simples trabajadores comunes y corrientes, eran familias, pequeños empresarios, artesanos, obreros, era gente humilde, gente de a pie que no tenía ninguna vinculación con el mundo del crimen o del crimen organizado. Kowloon creaba un contraste fuertísimo con esa imagen del Hong Kong que la rodeaba, ¿no? Esa Hong Kong moderna, esa Hong Kong desarrollada, pero dentro de las murallas de Kowloon teníamos esa cosa orgánica, caótica. Era una ciudad dentro de otra ciudad y separada no por kilómetros, no por esto. Es una frontera casi, bueno, prácticamente invisible. Tenía una doble reputación. Por una parte, para algunos, Kowloon era ni más ni menos que el símbolo definitivo de la absoluta decadencia, un sitio peligroso, inhóspito, pero para otros era una especie de experimento urbano súper singular y súper único, una demostración de cómo aún en condiciones tan desfavorables al final la gente se adapta y vive. Una extensión de apenas 2,7 hectáreas. Ese estilo de vida tan comprimido no fue ningún impedimento para que miles de personas llamaran a esto hogar. Vamos a decir, en su punto álgido, la ciudad albergaba unas
50.000 personas ahí metidas. Y eso lo convertía en uno de los lugares más densamente poblados, pero por mucho, ¿eh? Como veis desde el exterior, esto parece una especie de bloque, de monolito cerrado ahí. Pues las calles interiores eran estrechísimas, llenas de cables, tuberías que goteaban, que salían de las fachadas, microcasas unas apiladas encima de otra. Alguien lo describió, he leído por aquí, como un panal humano. Contaban con negocios, servicios, escuelas o incluso clínicas. Con el paso del tiempo, la ciudad se va ganando una reputación de leyenda. Empieza a mencionarse en libros, en documentales, en películas, dándole esa fama de lugar enigmático, peligroso, a la vez fascinante. Si bien para muchos Kowloon representaba el último vestigio de un espacio tan singular donde las reglas, las normas vigentes o tradicionales no parecían aplicarse, para otros ese caos funcional y esa vida bajo los rascacielos, bajo las sombras, despertaban a la vez miedo, pero empatía y también admiración. La ciudad amurallada de Kowloon tiene una historia que se remonta hace bastantes siglos, mucho antes de coger esta fama de ciudad sin ley. Para entender cómo evolucionó, tendríamos pues lógicamente que ir al principio, y esto empezó como un puesto defensivo bajo la dinastía Song, hasta su crecimiento ya descontrolado y su final de abolición en el siglo XX. El origen de Kowloon data del siglo XII, durante la dinastía Song, del 960 al 1279, y en aquel entonces el imperio chino considera necesario construir un puesto defensivo en el área de Guangdong, cerca del actual Hong Kong, para proteger las costas del sur tanto de posibles invasiones, sobre todo de ataques de piratas, que eran algo bastante común por el mar del sur de China, y además para gestionar efectivamente el comercio de sal en la zona. Y se establece ahí entonces un pequeño asentamiento militar con una pequeña fortaleza que serviría para controlar el acceso por mar. La ciudad original, alrededor de esa fortaleza, aunque era todavía pequeñita, ya estaba amurallada, pues por su carácter de fuerte, y ya nos decía lo que iba a ser una ubicación bastante estratégica en esa época. Y fue funcionando así durante varios siglos, hasta que pues con el tiempo, ya con los cambios de poder, con la modificación de fronteras dentro del imperio, pues su importancia fue, digamos, decayendo. Tras la caída de la dinastía Song, siguen funcionando como un puesto militar, ahora ya menor, porque perdió mucha relevancia con la caída de la dinastía. También, aparte de su importancia estratégica, porque las amenazas de los piratas ya habían ido disminuyendo con el tiempo y la atención imperial ya se centraba en otras zonas. Pero ahí estaban todavía en pie el fuerte y la muralla, y la población iría creciendo poquito a poquito. Ya durante las siguientes dinastías, Kowloon va cambiando poco a poco su función, su naturaleza, pasa de ser una fortaleza militar a convertirse en una especie de mini centro administrativo. Y a medida que los imperios Ming y Qing avanzan, la región circundante, incluidas las islas de Hong Kong, fueron ganando más importancia como centros de comercio y actividad marítima. Pero lo gordo, el verdadero punto de inflexión, llega a mediados del siglo XIX, durante la Primera Guerra del Opio, de 1839 a 1842. Un conflicto que enfrentaba a China y a Gran Bretaña por el comercio del opio y el control pues, de la sustancia en esa región. China es derrotada y los británicos obligan al emperador a firmar el Tratado de Nankín en 1842, mediante el cual China cede formalmente la isla de Hong Kong a los británicos. Aunque Kowloon, que no iba incluida para nada en el PAC, la región, la zona, se ve bastante afectada, de hecho, por la presencia británica en Hong Kong, porque, claro, era una ocupación, básicamente. Y para proteger los intereses chinos en la zona y a la vez garantizar el control de esa pequeña región de Guangdong, el gobierno chino refuerza el viejo fuerte militar de Kowloon en 1847, y aunque era todavía pequeño, ya tenía una formidable muralla diseñada para proteger a los soldados, a los funcionarios imperiales y a la gente que vivía allí, comenzando así el periodo ya, digamos, formal de Kowloon como la ciudad amurallada, ahora mismo bajo control chino. Y otro cambio viene en Kowloon, otro tratado de estos tan guays, otro tratado más, en este caso el de Pekín en 1898, un tratado que amplía
todavía más el dominio británico en la región. Esto permite a Gran Bretaña dominar o poseer estos territorios durante 99 años. Y esto incluía lo que hoy es la parte oriental de Hong Kong, pero mira qué cosas, Kowloon también queda excluida. Y aunque los ingleses controlaban todo lo que rodeaba a Kowloon, la pequeña fortaleza, como la Lea de Asterix, resistía irreductible bajo soberanía china, y esto creó una situación de, llamémoslo, vacío legal que influiría en su desarrollo posterior. En este momento el fuerte chino todavía estaba ahí, estaba presente, ya bastante hecho mierda, estaba en decadencia y pues no era más que una mera curiosidad legal en mitad de todo ese dominio británico. Hay una falta clara de autoridad en Kowloon, China pasa, Gran Bretaña pasa también, y esto genera un limbo que la convertiría de facto en una especie de tierra de nadie. Tras esto, Kowloon sigue siendo relativamente insignificante hasta la llegada del siglo XX, cuando el lugar empieza a recibir una enorme cantidad de inmigrantes por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa de Hong Kong entre el 41 y el 45, que se abre un nuevo capítulo en la historia de la ciudad amurallada. Los japoneses destruyen más de la mitad, gran parte del fuerte, y al final Kowloon era simplemente un montoncito de ruinas humeantes. Pero tras la guerra, ese limbo legal que todavía sigue ahí, en el que todavía se encuentra Kowloon, comienza a atraer personas que huyen de la inestabilidad política que hay en ese momento en China. La Guerra Civil China, de 1927 a 1949, y además la instauración de la República Popular China en el 49, empujan a muchísimos refugiados a buscar un lugar seguro. Y Kowloon, con esa falta de control gubernamental, ese limbo legal del que hemos hablado antes, se convierte efectivamente en el refugio ideal para aquellos que no encontraban su lugar en la nueva China comunista. Con esa ola de migración que llega, se pone a crecer de manera exageradísima, y ahí es cuando vamos a llegar a esa situación de la Kowloon que conocemos. Kowloon se pone a crecer de manera descontroladísima, descomunal. Los inmigrantes que llegan empiezan a construir viviendas improvisadas ahí dentro, y al final, pues claro, de repente la población se dispara. Estas construcciones, que son modestas en un principio, empiezan, pues como veis, a amontonarse unas encima de otras, resultando al final en una especie de laberinto de pasaditos y bloques apilados sin ningún tipo de planificación urbanística. Durante los 50 y 60 ya se gana esa reputación que hemos mencionado antes de ciudad sin ley, y esto se convierte en un terreno ideal para todo el tema ilegal. Las tríadas, por supuesto, muy espabiladas ellas, ¿no? Las mafias chinas establecen una fuerte presencia en Kowloon y controlan el juego, el tráfico de drogas, la prostitución. Se dedican, de hecho, a hacer de autoridad en la ciudad. Eran como la policía de la ciudad. Ayudaban incluso a los residentes. Pero porque a ellos les interesaba, claro, mantener el control de Kowloon. Kowloon era un chollo para ellos. Pese a esto, ¿no? De las tríadas, la mayoría de habitantes de Kowloon eran gente totalmente normal que simplemente pues no tenía dónde caerse muerta. Muchas de las familias que se instalaron en Kowloon montaron negocios, fábricas, talleres, había médicos, y en especial, que luego hablaremos de esto, dentistas, algunos autodidactas, algunos no titulados, que por supuesto operaban de manera ilegal y que ofrecían pues esos servicios a gente que de otra manera no se lo podía haber permitido. Y esta foto que vemos son de las intervenciones policiales y de la resistencia en Kowloon. Durante los 70 el gobierno intenta en varias ocasiones imponer orden en Kowloon mediante la policía. Se lanzaron muchísimas redadas para intentar detener a gente relacionada con el crimen organizado, pero precisamente la estructura laberíntica y la naturaleza oscura de la ciudad, y además la resistencia de las propias tríadas y de algunos de sus habitantes, hacen que las intervenciones pues acaben fracasando. Es que a pesar de esa fama, ¿no?, de lugar peligroso, ellos ya se apañaban, ya mantenían la paz ellos a su manera, no necesitaban que fuera allí la policía para absolutamente nada. Eso también fue cambiando con el tiempo, las tríadas fueron perdiendo muchísimo poder. La vida en Kowloon pues siguió, aunque de naturaleza caótica, era estable como era. Las condiciones de vida, por supuesto, seguían siendo hiper precarias, el suministro de agua y de electricidad era de lejos insuficiente, y los habitantes tenían que conectarse ilegalmente a redes eléctricas externas para poder usar electricidad. Y ya para los años 80, el crecimiento de Hong
Hong Kong, como una ciudad bonita, moderna, empieza a contrastar demasiado fuertemente, de forma demasiado drástica con esta imagen oscura, pobre, rara de Kowloon. Las condiciones de vida insalubres, la superpoblación hacen que el gobierno de Hong Kong y China al final acuerden la demolición de la ciudad, y en el 87 los dos países firman por fin un acuerdo que decretaba el desmantelamiento progresivo de la ciudad amurallada de Kowloon. Pero ya llegaremos ahí después. ¿Cómo se vivía en Kowloon? Eso creo que es uno de los aspectos seguramente que más os interese. ¿Cómo se vivía en Kowloon? Como os podéis imaginar, es muy diferente esto de vivir en Kowloon a vivir en cualquier otro lugar del mundo prácticamente. Según la ciudad iba creciendo más y más, se fue desarrollando una especie de ecosistema social, de economía propia, que funcionaba sorprendentemente bien. La gente poco a poco iba prosperando bajo condiciones, vamos, a cualquiera le parecerían insoportables. Se cuentan historias de gente que vivió allí donde hablan de ingenio, de precariedad, de camaradería, de un peculiar sentido del orden en medio de lo que muchos considerarían la viva imagen del caos y de la anarquía. La ciudad amurallada, conocida por su densa, por su peculiar arquitectura orgánica, los edificios se expandían, incluso algunos se apoyaban uno en otro sin respetar ningún tipo de límite de normativa de construcción de absolutamente nada. Eso que hace crear un lío, una maraña de casas apiladas unas encima de otras, y al final se tuvo que poner una especie de normativa porque aquello se iba a ir a la mierda, porque cerca hay un aeropuerto, el aeropuerto creo que se llama Kai Tak. Los edificios con el tiempo se fueron haciendo demasiado altos y ponían en peligro lo del tema de los aviones. De hecho, hay pilotos de aviones que decían que si sacaba la mano por la ventanilla podía pillar la ropa del tendedero. Se hizo una especie de normativa para limitar la altura a 14 plantas, que ya son. Pero bueno, seguía no habiendo espacio. Tú abrías la ventana de tu casa y daba a la pared de la ventana del otro. Ahí no había luz ni leches. Como dicen muchos también, adentrarse en Kowloon sin tener noción de lo que había ahí dentro era como meterse en un laberinto. Eran como pasillos estrechos, húmedos, oscuros, algunos iluminados por algún fluorescente si tenías suerte. Otros, por supuesto, completamente oscuras. Podría hablar de pasillos oscuros que conectaban diversas partes de la ciudad, diversas áreas. Pero bueno, la gente allí sabía moverse perfectamente entre todo este laberinto, mientras que los visitantes que entraran casualmente y sin saber podrían perderse muy fácilmente y tardar literalmente horas en encontrar el camino de vuelta. Pero sea lo oscuro que sea lo húmedo que sea, al final la vida cotidiana se abre paso entre los pasillos y las azoteas. De hecho, hablaremos ahora de las azoteas, que se convirtieron en la única forma de aire libre para muchos. La estructura del sitio era muy improvisada, las tuberías, los cables eléctricos colganderos ahí de mala manera por las fachadas. Muchas veces los colocaban los propios vecinos como buenamente podían. Los habitantes se conectaban también ilegalmente a las redes de agua y de electricidad externas. A veces estos sistemas petaban y había que repararlos pues con lo que se tenía sobre la marcha. Lo apañados que fueran o lo ingeniosos que fueran los propios habitantes. A pesar de esa densidad, de ese caos imperante, las familias vivían ahí y muchas prosperaban. Eran apartamentos diminutos, un espacio promedio de 23 metros cuadrados para todo, o sea, para varias personas, para una familia entera, y tenías que adaptar el mismo espacio para absolutamente todo: comer, dormir, cocinar, trabajar. Si tenías un negocio, pues el rollo de tu negocio puesto ahí, lo obligado prácticamente era compartir dormitorio entre varios miembros de la familia. Esta gente hacía lo humanamente posible por mejorar sus condiciones de vida dentro del poco espacio que tenía. Divisiones de ese espacio, improvisaban paredes de madera. Quien tuviera un balconcito, un pequeño acceso a la luz solar, pues lo convertían en todo un jardín. Les gustaba tener plantas porque era algo rarísimo por ahí. También había áreas comunes como las azoteas para relajarse. Las azoteas eran espacios vitales para esta gente. Se usaban pues para socializar, para tender la ropa, secar la ropa, o simplemente pues para salir a respirar un poco de aire y ver un poco la luz del sol. Dentro de Kowloon florecía esa economía paralela que tenían ellos. Había un montón de negocios pequeños, de talleres, fabricaban productos que luego se venderían en Hong Kong, incluso en sitios caros o incluso en el extranjero. Había fábricas de comida, había talleres de carpintería, imprentas, zapaterías, fábricas de ropa. Había prácticamente de todo ahí dentro, negocios que solían operar además de forma ilegal porque Kowloon no estaba sujeta a las regulaciones. Esta falta de supervisión permite que un montón de industrias
industria salgan adelante en estos espacios tan comprimidos, tan reducidos. Son fábricas en miniatura, las gestionan familias promedio de Kowloon que hacían desde pasta de pescado hasta juguetes, objetos de metal como clips o llaves de Allen o cosas así. Y aunque las condiciones de trabajo eran extenuantemente duras, eran jornadas muy largas, espacios muy poco ventilados, con muy poca luz, era una especie de meca de las oportunidades pues para los desposeídos, para la gente, para los marginados que no podían permitirse establecerse en otros lugares de Hong Kong, que fueran pobres, que fueran buscados por las autoridades. Quisiera volver a empezar, podía intentarlo con Kowloon. Y de hecho hay una curiosidad sobre esto. Uno de los productos que en más número se elaboraba en Kowloon eran los fideos de arroz. Había un montón de fábricas clandestinas de fideos de arroz en Kowloon que, debido a la falta de controles sanitarios, pues eran considerados de baja calidad o directamente incomibles o insalubres, pero los restaurantes, incluso algunos restaurantes caros, y los negocios de Hong Kong los seguían pidiendo y por eso los seguían haciendo. Y aunque digamos era un yo me lo guiso, yo me lo como, Kowloon también obviamente influía en la economía general de Hong Kong, y muchos de estos residentes de Kowloon dependían de esos ingresos. Se intentaban ganar la vida de la manera más honesta posible. Y esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Lo que os he dicho antes, el tema de los dentistas. Kowloon tenía una red de sanidad bastante desarrollada, aunque bastante improvisada también. Era muy normal encontrar dentistas, médicos que operaban sin licencia, ofrecían tratamientos, ofrecían consulta a muy bajo coste, y para muchos residentes de Kowloon pues esto desgraciadamente era la única opción que tenían, ya que difícilmente podrían costearse un tratamiento médico o acudir a una clínica de fuera de Kowloon. Pero como digo, los dentistas en concreto no oficiales eran especialmente abundantes. Aquí va lo curioso, no solo atendían a gente de la ciudad, sino a muchísima, un número sorprendente de gente de fuera que no podía pagar lo que costaba un dentista y acudía a Kowloon para buscar tratamientos dentales más asequibles. La calidad de estos servicios podría variar, pues en el caso de los residentes de Kowloon era mejor eso que no recibir atención en absoluto. Los vecinos se organizaban normalmente entre sí y los conflictos vecinales se resolvían normalmente entre acuerdos mutuos o en pequeños juicios amistosos, sin ninguna necesidad de normalmente acudir a las autoridades externas. Y es que para vivir en Kowloon hacía falta tener un sentido de la comunidad muy desarrollado, muy fuerte, ya que al ser el espacio tan limitado ibas a estar constantemente pegado a tus vecinos en condiciones muy difíciles. Entonces las buenas relaciones con tus vecinos son algo esencial. No puedes sobrellevar la situación psicológicamente, el día a día se te come vivo por las patas. La cosa, pues las familias se apoyan normalmente unas a otras, comparten recursos y resuelven los problemas en conjunto. La solidaridad entre residentes, eso era un factor que mantenía a Kowloon cuerdo y funcionando. En resumen, la vida en Kowloon comenzaba temprano, los pasillos oscuros, los pasillos húmedos se van llenando poco a poco de actividad, mientras la gente abre sus negocios, abre sus talleres. Y las familias se ocupan de sus cosas, de sus compras, de sus quehaceres, y a pesar del ruido saturante por el aeropuerto que hay cerca, la falta obvia de luz solar, la sensación de claustrofobia, las ratas, la contaminación, la gente se mueve con toda la naturalidad del mundo en mitad de este entorno que para muchos de nosotros, incluido yo, sería distópico, pero que ellos consideraban su hogar. Por las noches, estos pasillos, más bien algunos de ellos, se iluminarían con fluorescentes, muchos negocios abrirían, clandestinos como casinos, burdeles y demás. Las azoteas se llenarían de personas que buscan un respiro del calor, y allí, bajo el cielo de Hong Kong, al aire, la gente comparte historias, ríe, juega al mahjong, y debajo de ellos pues Kowloon a su propio ritmo, ¿no? Nunca duerme. He recopilado algunos testimonios de habitantes de Kowloon. El señor Ling, que vivió su infancia en Kowloon en los 70, recuerda con nostalgia. Y aquí va el testimonio. Mis padres trabajaban en un pequeño taller de carpintería que teníamos en la planta baja de nuestro edificio. Todos los días, después de la escuela, jugábamos en esos pasillos tan estrechos con otros niños. Éramos como una gran familia. Recuerdo que muchas veces comíamos
jugábamos juntos con otros vecinos en la azotea. Kowloon era ruidosa y estaba abarrotada, pero para nosotros era lo normal. Siempre encontrábamos la forma de divertirnos. Éramos niños felices. Ese es el señor Ling, que parece que tiene buenos recuerdos de juventud. Vamos con otro testimonio. Chen Li, una mujer que vivió toda su vida adulta en Kowloon y recuerda el ambiente de solidaridad para resolver problemas cotidianos. Pues ella dice: cuando había una fuga de agua o se cortaba la electricidad, siempre había alguien que sabía cómo arreglarlo. No teníamos que llamar a técnicos o esperar a que alguien de fuera viniera a ayudarnos. Todos éramos parte de la misma red de ayuda. Además, muchos de nosotros también trabajábamos duro dentro de Kowloon, por lo que siempre había alguien cerca disponible para echar una mano. Otro testimonio, el señor Yue, que dirigía una pequeña fábrica de fideos de arroz junto a su familia, recuerda las duras condiciones de trabajo, pero también la libertad que Kowloon les proporcionaba. Este es un poco pájaro también, ¿eh? Nuestra fábrica estaba en el mismo edificio donde vivíamos. Trabajamos todos los días desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Las condiciones eran muy difíciles, especialmente durante los meses de verano, porque hacía un calor sofocante y no había ventilación. Pero lo que me gustaba de Kowloon es que podíamos trabajar sin que el gobierno nos impusiera restricciones. Era duro, pero podíamos mantener a nuestras familias sin tener que pagar impuestos o rendir cuentas a las autoridades. Mira tú, el pájaro este. No todo el mundo tiene un recuerdo tan idílico de Kowloon. He cogido otro testimonio que tenía por aquí, que es de una tal Mei, que trabajaba como costurera en uno de los diversos talleres textiles clandestinos de la ciudad amurallada, que nos da una visión que igual no es tan idílica como la de los otros testimonios. Mei nos dice: trabajaba en un pequeño taller textil desde que era adolescente. Nos pagaban poquísimo y las jornadas eran interminables. No había tiempo para descansar. Si no cumplíamos con los pedidos, había duras consecuencias. Muchos de mis compañeros sufrieron problemas de salud graves por los químicos y tintes, la falta de ventilación y la mala iluminación. No era un lugar fácil para todo el mundo. Otro señor que vivía allí, el señor Shao, que regentaba una pequeña tienda de alimentos, recuerda que en la ciudad también estaban presentes las tríadas. Y nos dice: durante los años 60 y 70, las tríadas controlaban muchos de los negocios en Kowloon. Aunque nunca tuvimos problemas graves, menos mal, sabíamos que teníamos que pagarles una cuota para que nos dejaran tranquilos. Era como una especie de impuesto que todos debíamos pagar. Había días en los que podías oír peleas, palizas o incluso algún disparo, pero eso era parte de la vida allí. Simplemente tratábamos de tirar adelante y no llamar la atención. Otro testimonio, en este caso el señor Wing, que trabajaba de dentista sin licencia en Kowloon, pues también describe cómo era la cosa. Sabíamos que las tríadas estaban ahí, pero mientras no te metieras en sus asuntos, te dejaban tranquilo. Kowloon era un lugar donde se hacía lo necesario para sobrevivir otro día más, y aunque claro que había actividades ilegales, la mayoría de nosotros solo queríamos ganarnos la vida de la forma más honesta posible dadas nuestras circunstancias. Y por último tenemos el testimonio de Ming Shu, que vivió en Kowloon desde su niñez hasta la demolición de la ciudad y recuerda los tejados como ese espacio vital. Los tejados eran como plazas. Subíamos a charlar con los vecinos, a tomar el sol, a hacer ejercicio. Para los niños era un lugar perfecto para jugar. A veces había peleas, niñerías por falta de espacio, pero en general todos lo pasábamos muy bien y compartíamos todo. Era nuestro escape a lo oscuro, estrecho y caluroso del resto del edificio. Teníamos un vecino, el señor Wang, que criaba pájaros preciosos y recuerdo que íbamos a alimentarlos y a escucharlos cantar. Y aquí pasamos al momento de la demolición. Para entender bien por qué se toma la decisión de demoler Kowloon, hay que tener en cuenta no solo en lo que se había convertido Kowloon, sino el contexto sociopolítico del Hong Kong de ese momento, de finales del siglo XX. Después de tantas décadas creciendo, desarrollándose económicamente, en Hong Kong se encuentran en un momento de cambio muy grande. En 1997 estaba prevista la transferencia de la soberanía británica de Hong Kong a China. Esta es una noticia que yo recuerdo estando vivo. Y Kowloon, que precisamente había estado en ese limbo legal que mencionábamos, estaba al margen de la ley, se convierte en el ejemplo perfecto, en todo un símbolo de lo que la nueva administración quiere erradicar por completo. Y aunque había sido un lugar al que miles de personas habían llamado hogar, la vida
era muy difícil y los edificios estaban ya hechos una mierda, en condiciones terribles, y las autoridades por fin empiezan a fijarse en Kowloon y a verlo como algo problemático y arquitectónicamente hablando peligroso, un área que necesitaba una renovación de pies a cabeza, una renovación profunda. Entonces, en 1987, el gobierno de Hong Kong anuncia oficialmente el plan de demolición, dando por fin el pistoletazo de salida a un proceso que seguiría desarrollando durante muchos años siguientes. Y a medida que la fecha se iba acercando, se fueron formando diferentes bloques de opinión en torno a la demolición. Algunos residentes decían que esto iba a ser una oportunidad para rehacer su vida, para mejorar sus condiciones. Otros pues sentían que perdían sus hogares y se sentían inciertos sobre el futuro. Empiezan estos preparativos para la demolición, preparando el terreno. A medida que el gobierno anuncia el plan, ofrece compensaciones económicas a los residentes que tenían que abandonar sus hogares en la ciudad amurallada, y esto para muchos se convierte en un dilema. Muchos deciden aceptar la compensación, otros optan por quedarse y aguantar hasta el final. La situación pues acaba generando tensiones bastante fuertes entre los residentes y el gobierno, creando una discusión social. Tú vivías allí, tenías una opinión sobre lo justo de las compensaciones que el gobierno ofrecía en algunos casos. Y aquí tengo el testimonio de Ming Wei, un antiguo residente de Kowloon, que habla de esto precisamente. Recibimos una oferta de compensación, pero era una suma ridícula que no reflejaba todo lo que habíamos construido allí. Kowloon era nuestro hogar. Mi madre decidió que nos quedaríamos hasta el último momento. Claro que el lugar tenía problemas, pero también tenía muchos recuerdos. El gobierno ya estaba de los nervios por el tema de la inseguridad, de la salubridad, de ver a Hong Kong como una ciudad moderna y tal, y evolucionada. Entonces empieza a intensificar mucho más sus esfuerzos por echar a los residentes de Kowloon. Empieza a lanzar campañas de información para que la gente pues se conciencie y se vaya a otros lugares a vivir. Pero de nuevo se encuentra con una fuerte resistencia allí. Muchos de los vecinos no solo se aferran a sus hogares y pertenencias, sino que también hacen valer sus derechos como seres humanos. No, a unos les compensaron muy bien, ¿eh? Hubo muchos a los que les compensaron muy bien, pero hubo otros que de verdad era indignante. No sé qué criterio utilizaban para decidir el tema de las compensaciones. Finalmente, en 1993 empieza oficialmente el proceso de demolición de la ciudad amurallada de Kowloon, los policías avisando el día anterior para espantar a los pocos que quedaran, pero la ciudad ya estaba vallada, estaba supuestamente desalojada, pero siempre quedaba alguno por allí. La imagen imborrable para algunos de las excavadoras, de los bulldozers, ocupando el lugar donde una vez estuvo su hogar, aunque fuera un laberinto de edificios, pues fue un mazazo emocional descomunal para estos residentes. Bueno, pues esto se siguió mucho por los medios de comunicación del país en ese momento, creó una expectación muy grande. Los que todavía quedaban allí pues vieron cómo les destruían su casa delante de sus narices. Recuerdan, ¿no? Con cierta melancolía, con cierta nostalgia esa vida en Kowloon, esas tardes en los tejados y esos vínculos que tenían con sus vecinos tras años y años de convivencia. Tengo otro testimonio, la señora Lee, una madre que se vio obligada a dejar su hogar durante la demolición. Recuerda el día en el que le dijeron que se tenía que ir y dice: fue devastador, nos dijeron que teníamos que salir, pero no teníamos a dónde ir. Todo lo que conocía, todo lo que amaba estaba a punto de ser destruido. Fue como perder parte de mi vida, todo mi mundo estaba ahí. Bueno, pues las excavadoras empiezan a desmantelar los edificios, la comunidad se dispersa, unos se mudan a otras viviendas en otros sitios, otros pues se trasladan a otras zonas del país. Se podría considerar que la destrucción de la ciudad pues destruyó ese tejido social que había aguantado tanta pobreza, tantos años y tanta penuria, ¿no? Pero había un pequeño grupo de residentes que no iban a dejar Kowloon por sus cojones morenos, se los tuvieron que llevar detenidos. Formaron una especie de asociación o de comunidad, se obsesionó con defender lo que quedaba de su hogar. Tenemos el testimonio de Xu Fang, una anciana que vivió en Kowloon durante más de 40 años y que se convirtió en parte de este movimiento de resistencia. Pues ella dice: no sabía dónde ir, ese lugar era mi casa y no quería que la destruyeran. La gente siempre encontrará la manera de sobrevivir y en Kowloon siempre supimos adaptarnos. Tras esto los días pasaban, lo que quedaba de Kowloon se caía por sí solo, se desmoronaba, pero esta gente todavía organizaba eventos, organizaba reuniones post demolición incluso para recordar lo que había sido de su hogar. Compartían las historias, viejas fotografías y mantenían pues las anécdotas vivas, los recuerdos vivos de ese sitio que había sido su hogar durante tanto
tantos y tantos años, sabiendo incluso que el final era inevitable. Pero bueno, esta gente estuvo ahí hasta el último momento echándole huevos y luchando por lo que ellos tenían. Tengo otro testimonio más sobre el tema de la demolición, y es de Tao Yan, un ex residente que reflexiona precisamente sobre esa demolición. Dice: la demolición fue un gran cambio para mí. Al principio sentí que había perdido todo y no me quedaba nada, pero luego me di cuenta de que aunque el lugar ya no existía, las personas, los recuerdos y las historias seguían ahí. Aprendí a adaptarme y a seguir adelante en otro lugar, pero siempre sin olvidar de dónde vengo. Qué bonito ¿eh? ¿Qué es lo que hay ahora? Y bueno, pues en el año 2009 el gobierno de Hong Kong inaugura por fin el parque Kowloon Walled City. Un espacio que dicen rinde homenaje a la historia, a lo que ha dejado en sus residentes y en los demás la ciudad amurallada. Parque con elementos arquitectónicos, con recuerdos que intenta reflejar la historia de esta ciudad amurallada de Kowloon. Y aunque el parque no puede ni jamás intentará reemplazar lo que fue pues, el hogar de muchos, sirve como un punto de reunión para los que vivieron y crecieron allí. Muchos de ellos ya han compartido sus testimonios, sus historias en plataformas públicas y les recuerdan a los nuevos, a las nuevas generaciones, la importancia de la memoria de los lugares que, aunque ya no existan, siguen siendo parte tanto de la vida de esta gente como de la identidad de Hong Kong como ciudad. Ahora vamos a hablar de la influencia de Kowloon en el cine, en el manga, en el anime y en la literatura. Nuestro primer ejemplo es una de las primeras películas en capturar la esencia de esta ciudad amurallada. La película se llama Brothers from the Walled City, Hermanos de la Ciudad Amurallada, de 1982, y es una producción de los hermanos Shaw que retrata las vivencias de dos hermanos en Kowloon. En este ambiente tan oscuro, tan violento, es una mirada a la vida de sus habitantes y a esa lucha diaria por la supervivencia. La siguiente es de 1984, Long Arm of the Law, el largo brazo de la ley, que presenta esta vez a la ciudad como una especie de refugio para criminales, para mafiosos, para miembros de las tríadas, ese contraste que hemos mencionado antes entre lo de fuera y lo de dentro, entre la ley, entre el crimen, entre lo desconocido. Aquí te pinta una imagen de Kowloon muy peligrosa, muy hostil, pero a la vez la pintan como un santuario para aquellos que buscan escapar de sus perseguidores o mismamente de sus demonios. En este contexto, podríamos decir, la ciudad se convierte en otro personaje de la película. Bloodsport del 88, Jean-Claude Van Damme compitiendo en ese torneo de artes marciales en Kowloon, película de acción, de hostias, rodada curiosamente cuando ya iban a demoler la ciudad. Otra película, Baraka, es un documental no narrativo, ofrece una visión a diferentes formas de vivir en diversos sitios del planeta y entre ellos Kowloon. Antes de que la demolieran, una presentación visual muy cuidada transmite cierta belleza de la imagen de Kowloon. Ha sabido sacarle cierta belleza. Una a la que le tengo además mucha curiosidad, Twilight of the Warriors, Walled In, de este año 2024, y nos vuelve a sacar a Kowloon a la palestra, basada en el cómic chino City of Darkness de Andy Seto, una adaptación que, dicen, explora la vida y los conflictos en Kowloon durante la década de los 80. Vamos a hablar también de literatura. Bueno, esta señora es Jackie Pullinger, ha escrito un libro llamado Crack in the Wall, la grieta en la pared, y ahí relata su experiencia como misionera en Kowloon. Yo he visto un documental donde sale esta tía y es una crack. Allí pues se dedicó a ayudar a adictos a diversas sustancias, sobre todo la heroína, y nos cuenta una historia muy cruda y muy humana sobre la vida en ese laberinto oscuro, ¿no? de Kowloon, hablando mucho, ¿no? de ese día a día. Otros podríamos ver como insignificante, pues lo pone ahí muy en primer plano. El segundo libro sería de Martin Booth, una autobiografía titulada Waylo, de 2004, donde narra sus memorias, sus recuerdos de las exploraciones que hacía en Kowloon durante su infancia en los 50, una perspectiva muy personal, muy nostálgica, muy en primera persona sobre las peculiaridades de vivir en Kowloon, aunque él no vivía allí. Este creo que puede ser el libro con el título más aburrido de los que tenemos aquí. Es de Gordon Jones, un antiguo funcionario del distrito de Kowloon. Quiso compartir sus recuerdos y además muchos temas legales, una visión administrativa, sociológica de la vida en la ciudad. Pero para quien sepa interpretarlo y quiera leerlo, una comprensión más profunda de la dinámica sociocultural de Kowloon.
Kowloon. Y por otro lado, para los más fans de la ficción, también ha sido utilizada como telón de fondo. The Bourne Supremacy de Robert Ludlum la describe como un lugar intrigante, aludiendo a su fama como refugio de las tríadas, de las mafias chinas, de los secretos y de las conspiraciones. La sección de anime y manga. Crying Freeman, un manga que sigue las andanzas de un asesino. En un momento dado de la trama, la esposa del protagonista viaja a Kowloon para perfeccionar sus habilidades de esgrima para controlar una espada malvada. El uso precisamente de Kowloon le da de nuevo ese halo de lugar peligroso, como una prueba, como un entrenamiento duro a soportar, donde los personajes deben pasar sus propios límites en un entorno marcadamente hostil. Otro manga, Blood Plus, o como lo queramos llamar, Blood Plus Kowloon Nights, utiliza esta ciudad amurallada como un escenario para una serie de asesinatos, creando una especie de aura de misterio, de peligro, que va muy bien con la oscuridad reinante en Kowloon. Y en este caso se presenta la ciudad como una especie de laberinto de sombras acechantes donde cualquier cosa te puede pasar tras cada esquina y cada rincón esconde un secreto. Aquí me vais a perdonar por la calidad de la imagen, pero he tenido que mirar el capítulo y capturarla de ahí. El anime Street Fighter 2 V, Kowloon sale representada como una zona oscura, un lugar sin ley donde los personajes principales tienen que literalmente luchar para no morir. En una tónica más contemporánea tenemos Kowloon Generic Romance, que se sitúa también en Kowloon, combinando elementos de romance, de drama y ciertos puntitos de comedia. Una obra que quiere mostrar que Kowloon no solo era un lugar siniestro, oscuro, húmedo y feo, sino que también podía florecer el amor, la vida y las conexiones humanas. Que os haya parecido interesante todo este temita de Kowloon.